Derecho por la Universidad del Valle de México y licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia de más de 22 años en el campo de la consultoría, capacitación y la operación aduanera. Formó parte del extinto Consejo Asesor Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el subgrupo de aduanas para la elaboración de proyectos de reformas a la ley aduanera en vigor desde el 1 de abril de 1996. Consejero para la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, asesor permanente en materia de comercio exterior e integrante de la Comisión Asesora de Estudios Contables de dicha Cámara. Miembro de las Comisiones Aduanera de Comercio Exterior y de Derecho Internacional Privado del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. En la actualidad se desempeña como socio director de la firma Antón Riojo y Avalon Consulting en el área de consultoría jurídica, aduanera y de comercio exterior e internacional. Es y ha sido catedrático, conferencista, invitado y expositor en las siguientes instituciones: Universidad Marista, Cámara Nacional de Comercio, Servicio de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Asociación Mexicana de Contadores Públicos, entre otros. Algunas de sus publicaciones son Precios de Transferencia y Vinculación Aduanera, Revista Responsa, de la Facultad de Derecho de la Universidad Marista, y Deducibilidad de los Gastos del Agente Aduanal, Revista Estrategia Aduanera, entre otras. En la conducción contaremos con la participación del maestro en contabilidad con especialidad en impuestos, Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México, y en esta tarde nos acompaña el doctor Alberto Ruiz Rioja, a quien les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Alberto, gracias por aceptar la invitación, muy amable. Gracias por dedicarnos un poco de tu valioso tiempo. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Amigos, pues como se escuchó ya en la introducción, vamos a platicar acerca del expediente de manifestación de valor a que se refiere el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Como es de todos conocido, y si no, vamos a tener que hacer una remembranza de la obligación que tienen los importadores, de acuerdo al 59 fracción tercera de la ley aduanera, de presentar una manifestación de valor. Y con las modificaciones al reglamento de la ley aduanera del 20 de abril del 2015, se incorpora la obligación de presentar documentos a través o al margen de la información que tiene la manifestación de valor. Y es ahí donde se va a centrar nuestro tema del día de hoy. Alberto, ¿por qué no nos platicas un poquito, nos introduces qué pasó con esta incorporación del artículo 81, a qué nos obliga, y por ahí iniciamos la charla? Si Excelente, muchas gracias, Francisco. Pues mira, lo primero que te quiero compartir, y a nuestros televidentes, es que hay toda una serie de malentendidos en torno a este artículo. Lo primero que quiero dejar bien claro es que el tema de la manifestación de valor es muy viejo. Sí. La manifestación de valor y el artículo 59 de la ley aduanera en esencia no ha sido modificado desde 1996. Eso significa, con pequeños cambios en realidad, eso significa que tenemos 20 años con la existencia de este concepto dentro de la ley aduanera. El concepto original probablemente no es malo. La idea es que el importador tenga la obligación de proporcionarle al agente aduanal una manifestación por escrito y con todos los elementos que le permitan al agente aduanal determinar el valor de las mercancías que el agente aduanal tiene que declarar en la importación. La lógica detrás de esto es que solo la persona que está haciendo la importación sabe en qué condiciones le está haciendo. Si está comprando, si no está comprando, en caso de que esté comprando, bajo qué condiciones está comprando, si el precio al que le están vendiendo, por ejemplo, incluye fletes, seguros, maniobras o no los incluye. Ahí es a donde intervienen otro concepto también muy interesante, que son las reglas Incoterms que emite la Cámara Internacional de Comercio, que si la compra viene FOB, por lo tanto sin flete, que si viene con flete en un CIF, en un ZIP. El que tiene todo el conocimiento de la operación única y exclusivamente es el que le está realizando. El agente aduanal viene a ser únicamente un intermediario entre el importador y la autoridad. Él debería delimitarse a plasmar dentro del pedimento de importación la información que contuviera esa manifestación de valor.
Y ese mismo artículo 59, además, ya desde entonces, y lo sigue diciendo aún hoy en día, obligaba no nada más a llenar el formato que se llama manifestación de valor, que es un formato que está en el anexo 1 de las reglas, sino también a reunir todos los elementos de prueba, documentales, necesarios para que cuando la autoridad se lo requiriera al contribuyente, éste tuviera la capacidad de exhibirlos. Esa es la parte donde probablemente tenemos el malentendido. El artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, del que vamos a hablar el día de hoy, en realidad lo único que hace es ponerle nombre y apellido a esos documentos, a esas pruebas. De una manera que ya veremos con ojo crítico que también lo hace, pero la intención, digamos, del 81 era ponerle nombre a lo que se tiene que exhibir. Ahora, aquí sí quiero hacer mención de algo y de una situación muy peculiar que se dio en torno a la ley aduanera. En 1996, cuando se publicó, entró en vigor en 95, se publicó, entró en vigor en 1996, la ley aduanera que conocemos hoy en día. Había una mención específica dentro del artículo 54 de esa misma ley, que decía que si el agente aduanal tenía en su poder la manifestación de valor a que nos estamos refiriendo, entonces se eximía de responsabilidad sobre el valor. Obviamente esto generó toda una revolución, porque los agentes aduanales, primero que nadie, se volvieron en los más interesados en recabar este documento por parte de sus clientes. Pues, ¿quién va a querer tener responsabilidad? Y sobre un tema que además, por su propia naturaleza, como ya dijimos, pues escapa a su comprensión y a su manejo, porque ellos no están haciendo la operación. Ellos solo son los que realizan la gestión de importación, ¿no? Esto redundó en que se dio un fenómeno muy extraño. Incluso los agentes aduanales compraron software o adaptaron el que ya tenía para que se elaborara en automático la manifestación de valor con arreglo al pedimento. Porque lo interesante era tenerla y tenerla firmada por el representante legal. Para deslindarte. Sí, claro. Entonces eso pervirtió, si se me permite la palabra, la función original de la manifestación de valor. Porque en lugar de ser un documento elaborado previo al despacho de mercancías y que sirviera para llenar el pedimento, se convirtió en un documento que se hacía después del despacho, con arreglo a lo que se había declarado en el pedimento, y obviamente pues correspondía perfectamente con la información del pedimento, tanto como que se buscó generarla automáticamente. Pero quién sabe si correspondía con la realidad. No obstante, en 1999 la ley aduanera tiene un cambio importante y desaparece dentro de la ley esta excluyente de responsabilidad que contenía el artículo 54. Too late, dicen en inglés, demasiado tarde, porque ya el daño estaba hecho. Ya en ese momento la mayoría de las empresas, de manera consciente o inconsciente, asumieron que la manifestación de valor era uno más de los papeles que el agente aduanal le mandaba junto con la cuenta de gastos para que lo firmara el representante legal. Se desligaron por completo de la responsabilidad de la determinación de la base gravable como debe de ser. El daño sigue persistiendo aún hoy en día y existen muy pocas empresas, en mi experiencia profesional, muy pocas empresas que verdaderamente elaboren la manifestación de valor de forma previa al despacho de la mercancía y se la entreguen al agente aduanal. La dinámica persiste. El agente aduanal elabora después del despacho y la manda firma. Con la ironía de que ahora pues ya ni siquiera eso le constituye un excluyente de responsabilidad al agente aduanal. Es un papel más que tiene que tener en su poder para tener el expediente completo, pero ya no con el poderoso aliciente del excluyente de responsabilidad. Entonces ese es el primer escenario. Qué interesante, Alberto. Perdóname que te interrumpa. No, adelante. Entonces, quiere decir, aquí me quedaría una duda. Sí. ¿Esa manifestación de valor es necesaria para el despacho aduanero? De hecho, sí. O sea, fue concebida para poder realizar el despacho aduanero. La ley no lo dice de forma expresa, pero es un tema de una interpretación armónica de la ley. Si hay una obligación del importador de proporcionar una manifestación por escrito y con los elementos que permitan integrar la base gravable, pues se entiende que la integración de la base gravable es un acto que necesariamente se tendría que realizar de forma previa al despacho, no posterior. De otra manera no habría manera de plasmar dentro del pedimento de manera correcta en los montos, las cantidades, los conceptos que permiten pagar los impuestos al comercio exterior.
Te lo pregunto porque dentro del banco de preguntas que nos llegan antes de la entrevista, nos cuestionaban acerca de las empresas IMEX que no requerían esa manifestación de valor cuando eran certificadas. Es correcto. No sé si sea cierto. Es una facilidad administrativa, es absolutamente cierto. Las empresas que se certifican en materia de IVA y EPS, dependiendo de la modalidad en que estén certificadas, tienen un conjunto de facilidades administrativas, son alicientes que le da la misma autoridad a estas empresas, pues para hacer todavía un poquito más atractiva la certificación. Digo, la certificación por sí misma ya debiera ser atractiva, claro, todavía que implica el no tener que pagar el IVA en efectivo cuando se hace una importación temporal. Así es. Pero adicional a ello, y dependiendo de la modalidad de certificación que se adquiere, pues se pueden aspirar a otros beneficios de carácter fiscal y administrativo. Y uno de ellos es ese, exentar de la elaboración de las manifestaciones de valor. Pero ojo, las reglas son claras. Solo para las importaciones temporales realizadas al amparo del programa. Bien. Lo cual tendría mucha lógica. Claro. Porque no es tan grave la integración de la base gravable en el espíritu de que los bienes así importados en algún punto se tienen que retornar al extranjero. Claro. La intención no es que permanezcan en territorio nacional. Posteriormente, si estas empresas llevaran a cabo el cambio de régimen, entonces ya se tendría que hacer exigible la manifestación de valor. Perfecto. Muy bien. Es correcto. Muy bien. Entonces, ahora iríamos a ver precisamente en ese documento de manifestación de valor, nos van a cuestionar sobre qué tipo de valor vamos a utilizar. Así es. Los contadores tenemos entendido, y algunos amigos que nos acompañan también de comercio exterior, pero más que nada a nuestros amigos contadores, a veces nos llama la atención el concepto de valor en aduanas, ¿sí? Y que sabemos que decimos el valor comercial, más incrementables, pero lo sabemos muy, muy grosso modo. ¿Nos podrías dar una ilustración así, muy a resumen, Alberto, tú que eres experto en esto? Gracias. Para entender un poquito el valor en aduanas. Yo lo pondría de una manera muy simple. El espíritu lo primero que les tengo que decir es que siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces, nuestra legislación aduanera, en este tema en particular, no es una legislación autóctona, no es una legislación que hayamos creado los mexicanos de manera arbitraria, sino que tiene un origen de carácter internacional e histórico. Nuestro valor en aduanas, como lo concebimos, no hace sino reflejar dentro de la legislación mexicana lo que conocemos como Código sobre Valoración Aduanera del GATT. Es decir, todos los países que formamos parte de la Organización Mundial de Comercio, que somos un montón de países, más de 160, ya no sé cuántos son, siempre se me olvida el número. Se te acabó el número, van aumentando. Sí, creo que sigue ganando todavía la FIFA, tiene más miembros, pero todos los sí, claro. Pero todos los miembros de la OMC nos comprometimos a adoptar como nuestros dentro de nuestra legislación una serie de acuerdos o tratados internacionales o parte de estos tratados internacionales que se convierten en legislación positiva. Uno de esos es cómo se llega al valor de las mercancías. Y lo que pretende el Código de sobre Valoración Aduanera del GATT es algo que en realidad es muy simple. Es reflejar cuánto valen las mercancías en el momento exacto en que están en la aduana de entrada en el país a donde se va a realizar la importación. Bien. Esto tiene una serie de vertientes interesantes. Lo primero que hay que decir es que los señores que diseñaron esa legislación apostaron porque probablemente la forma más normal de intercambio de mercancías a nivel internacional es a través de una compra-venta. Tan es así que el primer método de elección que nos plantea la ley para poder llegar al valor en aduanas incluye un precio pagado por las mercancías. Pero ojo, no es el único, es el primer método de elección, porque también está diseñado el código y nuestra propia ley para poderle asignar un valor en aduanas a las mercancías aun y cuando no se compren. Yo siempre digo en broma que los empresarios piensan que las importaciones pagan impuestos solo cuando las compran. Y que si fueran gratuitas, pues también les tendría que salir gratis la carga fiscal, ¿no? A lo que les digo en broma, claro está, que se llama Impuesto General de Importación, no Impuesto General a la Compración, ¿verdad? Es una broma, ¿no? Bien. Y que, para ser más claro, el símil sería un boleto de entrada al cine. Usted va a pagar un boleto de entrada al cine para ver la película, no necesariamente usted paga el boleto para entrar. Es su problema si se duerme durante la película. Aquí sucede lo mismo. Cada vez que se introducen bienes tangibles, susceptibles de clasificarse y que pueden pasar por una aduana,
hay que pagar impuesto. En la tasa que corresponda y dependiendo del régimen aduanero de que se trate y todo, pero hay una obligación primaria. Entonces, el valor en aduanas es llegar a cómo, ya sea mediante un método de compraventa y una serie de cargos que se le tienen que adicionar en su caso, pero el espíritu es llegar a cuánto valen las mercancías en el momento exacto en que están depositadas en la aduana de entrada. Ese es el espíritu en realidad. Ni más ni menos, no cuánto valen en tu bodega, no cuánto valen en la bodega del extranjero, cuánto valen en el momento exacto en el que están en la aduana de entrada. Ahora, ¿por qué es tanta mi precisión? Porque en el comercio internacional efectivamente una mercancía puede modificar su valor dependiendo de dónde se lleve a cabo la entrega. Si se entrega en una bodega en el extranjero, esto implicará que el importador todavía tiene que hacer una serie de erogaciones para poderlo traer hasta la aduana mexicana. Esos cargos adicionales o erogaciones las conocemos con el nombre general de incrementables. Ahí está, el famoso incrementable. Así es. De otra manera, si nosotros tenemos, por ejemplo, un precio de adquisición sobre una mercancía que incluye todos los gastos hasta nuestra bodega y al interior del país, evidentemente ese valor es excesivo con respecto al valor en aduanas que nosotros queremos llegar. Así es. Entonces hay una serie de cargos que habría que desglosar, distinguir y restar en su caso, y esos serían los famosos no incrementables. Perfecto. Entonces hagan de cuenta que se pone un stop al valor de la mercancía cuando llega a la aduana. ¡Pac! Paramos el taxímetro. Hasta ahí nada más. Oye, ya lo que viene después, no, eso ya no suma. Pero necesitamos adicionarle todo lo que permitió que la mercancía llegara hasta la aduana mexicana. Ese es el concepto que nos tenemos que quedar del valor en aduanas. Perfecto, Alberto. Muy bien. Bastante claro, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Aquí dentro de esta parte también encontramos, o en el precio que nos estás platicando, ¿qué nos puedes decir en relación a la vinculación entre personas? No, sin lugar a tiene algo dudas. que ver también. Sin lugar a dudas. De hecho, ese es, fíjate, curiosamente, ese es el tema de mi tesis de investigación doctoral. Ah, mira, Con esa me titulé. Resulta que la vinculación es un concepto que a nuestros amigos contadores apasionados por lo fiscal no le va a sonar nada raro, porque está íntimamente relacionado con el concepto de partes relacionadas que menciona la Ley de Impuestos sobre la Renta. Exacto. La apuesta es muy simple. En una compra-venta a nivel internacional es altamente probable que si el comprador y el vendedor tienen algún tipo de relación accionaria, de control, de compartir jefes, de estar asociados en negocios en una serie de maneras, es muy posible que el precio al que se estén vendiendo no necesariamente responda a las fuerzas del mercado, sino una estrategia de planificación para la distribución del impacto del costo entre ellos. Entonces, pues la ley aduanera, de la misma manera que la ley de impuestos sobre la renta, tiene una serie de métodos y una serie de elementos de prueba que las empresas que estuvieran vinculadas tendrían que exhibir ante la autoridad en su momento para demostrar que la vinculación no ha afectado el precio de venta, que se están vendiendo como si fueran personas que no tienen absolutamente ninguna relación, de la misma manera que lo hace la Ley de Impuestos sobre la Renta. Aunque, y aquí sí lo tengo que mencionar, pues los dos ordenamientos legales tienen orígenes muy distintos. Decíamos, la ley aduanera viene del Código de Valoración Aduanera del GATT, nuestros conceptos de precios de transferencia los estamos heredando de la OCDE. El cuerpo legislativo que involucra son muy distintos y los fines también. Incluso se puede llegar a dar que un mismo importador se vea tirado en dos direcciones por las dos leyes. Porque, a ver, veamos. El vinculado que quiere bajar su precio es porque quiere pagar menos impuestos en aduana. Así es. Pero si el vinculado baja sus precios en aduana, entonces en Ley de Impuestos sobre la Renta tiene una base de deducción menor y por lo tanto paga más impuestos sobre la renta. En sentido contrario, el que artificialmente infle sus precios de compraventa con el objeto de pegarle a la base gravable de ISR, pues va a tener que pagar más tributos en aduana. Entonces es una disyuntiva muy interesante, ¿no? O le pegan por un lado o le pegan por otro lado. Así es correcto. Muy bien, Alberto. Y ya para terminar este tema de la manifestación de valor e irnos al tema que nos ocupa, no quiero No, adelante, por favor. De verlo porque me parece que nos has ilustrado bastante claro todo esto. Muchas gracias. A mí me gustaría también, ya no sé si tenga algo que ver esto que mucha gente dice, ¿cómo le bajo el valor para precisamente pagar menos de impuestos de importación? Sacrificando, si quieres llamarlo así, el impuesto sobre la renta, que voy a deducir menos, lo que tenga que ser.
¿Tiene algo que ver esto con la incorporación hace algunos años de la famosa ventanilla única? ¿Cómo se llama? La ventanilla digital o ventanilla única. Se empezó llamando ventanilla única. Se empezó llamando ventanilla única y hasta nos familiarizamos con el acrónimo de VUSEM. Esto fue en el sexenio de Felipe Calderón. Con las reformas legislativas posteriores y esta administración, el nombre hoy en día es Ventanilla Digital de Comercio Exterior. Mira, de todas maneras, le seguimos diciendo ventanilla única. Sí, la verdad es que es un nombre, pues el nombre original era bastante bueno, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿la ventanilla digital está relacionada con esto? Sí, por supuesto. Al final se trata de lograr una aduana libre de papeles. Y que toda la autoridad tenga en su poder todos los elementos aparentemente necesarios para determinar el valor comercial de las mercancías. Sin embargo, qué bueno que me lo mencionas. Y esta es parte de una de las cosas que nos llaman mucho la atención a los que nos dedicamos a estudiar este tema. La manifestación de valor, como tal, que es, digamos, el documento más revelador de cómo se llegó al valor en aduanas, es información que no se sube a la ventanilla única. Qué raro, ¿no? Pues pensaríamos que sería lo primero que debería de estar ahí. Tiene tal vez una lógica. La lógica es que la aduana, al momento del despacho, no es el momento idóneo para revisar bases grabables. Porque hay que tomar una consideración. Las aduanas a nivel mundial también están sufriendo un proceso de homologación muy interesante. Nuestro país forma parte también de la Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas es un organismo que se ha caracterizado por tratar de hacer que los procedimientos y trámites de importación en todas las aduanas de todos los países miembros sean similares. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que en el comercio internacional se sepa a ciencia cierta y con antelación cuáles pueden ser los procesos a que se puede someter una mercancía, que no haya sorpresas, que la aduana no se convierta pues en una barrera de facto al comercio. Porque de nada sirve que haya tratados de libre comercio muy bonitos y todo esto si resulta que la aduana de un determinado país resulta ser un verdadero trabuco y no hay cómo sacar las mercancías de ahí. No se agiliza. Así es. Entonces, digamos, es un espíritu no dicho, no puesto por escrito dentro de la ley, pero que si uno la analiza sistemáticamente, todos los ordenamientos legales que rijan la operación en nuestro país, si uno analiza las facultades de la Administración General de Aduanas y las facultades de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, y lo veo como una gran fotografía, queda claro que la aduana está hecha para que las mercancías pasen por ella. El tipo de preocupaciones que va a tener una aduana se van a centrar más en la seguridad nacional, conteo de mercancías, control físico de bienes y estadística. En cambio, AGACE, Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, está diseñado ex profeso para ejercer facultades amplísimas después del despacho y con toda la calma del mundo revisar el pago de los impuestos. Exacto. Entonces, la manifestación de valor es del tipo de documentos que no se incorporan a la ventanilla única. Existe por ahí un rumor no confirmado de que se propone que se elabore ya de manera electrónica y que sí se convierta en uno de los documentos que se adjuntan al momento del despacho. Pero hoy por hoy, nuestra legislación no lo exige. Sigue siendo de papel la manifestación de valor, esencialmente, así es. Ahí vamos a llegar ahorita también a esa parte, porque lo que ya nos toca ver, precisamente, Alberto, es que a esa manifestación de valor se le deben de acompañar los documentos de nuestro tema del artículo 81. Es correcto. Que vamos a empezar, amigos, a verificar cada uno de ellos para platicar de la trascendencia que tiene y algunos comentarios adicionales, Alberto, que tú tengas relacionados con cada uno de ellos. Absolutamente, muchísimas gracias, me parece excelente. ¿Cuál sería el primer documento? Lo primero que les tengo que decir es, decía, el artículo 81 del reglamento consiste en ponerle nombre y apellido a lo que ya era de todas maneras una obligación en ley, reunir los elementos de prueba del valor en aduanas. Yo no sé qué pasó, y entiéndase, por favor, que lo que voy a decir a continuación es con todo el respeto para cualquier persona que pudo haber estado elaborando este artículo, pero claramente hubo una pérdida de objetivos. Si lo que queríamos era reglamentar, poner por escrito cuáles eran los documentos que tenían que formar parte del expediente para que luego llegara la autoridad y pudiera revisar a ver si el valor que declaramos era correcto, pues nos llevamos algunas sorpresas porque el artículo 81 contiene tanto documentos que claramente sí deben de estar ahí, como otros que uno no se explica cómo los pusieron dentro del listado. Y otro aspecto importante,
pretende ser tan severa la redacción del artículo 81 que en algunos ratos, en algunos momentos, algunos fragmentos del mismo nos va a dar la impresión de que supera hasta el contenido de la ley. Exacto, es un detalle también, pero sí me pasa con nuestra autoridad, Alberto. A veces a lo que me refiero que pasa es a que se incorporan o hacen las aclaraciones o promueven o las iniciativas, o como quieras llamarle, personas que son muy capaces pero que nunca han trabajado. Probablemente, sí. O sea, son muy capaces, pero te piden cosas que dices tú, caray. Es claro que nunca has hecho esto. Exactamente, Sí, claro. no dimensionas la consecuencia que tiene incorporar todo eso. Es una posibilidad, no lo sabremos nunca, ¿no? Pero es una posibilidad. Miren, por ejemplo, dentro del artículo 81 se establece como primer requisito anexar a este expediente que vamos a tener que conformar la factura comercial. Bueno y santo, suena lógico, con una aclaración. El reglamento nunca lo va a decir de manera expresa, pero nosotros tenemos que interpretar este artículo siempre a la luz de cuando sea exigible. O sea, a todo lo que yo le vaya diciendo, ustedes le van a tener que agregar mentalmente el apellido cuando sea exigible dentro del mismo contexto armónico de la ley. Por ejemplo, la factura comercial solo es exigible en términos del artículo 36A de la ley aduanera, la regla 317, cuando la operación precisamente se utiliza el valor de transacción para llegar al valor en aduanas, porque es una compra-venta. Claro. En la práctica esto es letra muerta, porque la mayoría de las importaciones que se hacen, si no es que el 100%, 99%, no sé qué porcentaje pudiera tener, se asume en automático que tiene que haber una factura. Sea o no sea compraventa, lo cual es un poquito aberrante, porque hasta donde yo entiendo, y de lo primero que me enseñaron cuando estudié contaduría es que las facturas hablaban de una transmisión de propiedad, ¿no? Así es. O la prestación de un servicio, o algo, pero había una transacción comercial de por medio, ¿no? Claro. Bueno, entonces todo lo que vaya yo diciendo, mis estimados amigos, por favor pónganle el apellido cuando sea exigible. Entonces, factura comercial, bueno, vaya y santo, no vamos a criticar más. Aclarar. Muy bien. Conocimiento de embarque. Suena también bastante bien, porque el conocimiento de embarque es el documento de transportación marítimo. En muchas ocasiones contiene expresión de cuánto fue de flete. Bueno, pues, suena bien, porque hablábamos de los incrementables y suena lógico, asequible, ¿no? Dice también lista de empaque, y aquí ya empezamos con problemas. La lista de empaque es un documento que, si ustedes, amigos, es la primera vez que entran en contacto con el tema, déjenme les platico que es un simple listado de cuántas cajas, cuántos pallets, cuántos cartones trae un embarque. Cualquier observador atento se podrá dar cuenta de que eso no tiene nada que ver con la base gravable de las mercancías. De acuerdo a lo que platicábamos, ¿no? Porque hablábamos de valor de los bienes, cargos necesarios para que la mercancía llegue a la aduana. Entonces, ¿en qué momento es relevante desde el punto de vista de la valoración si viene en cajas, muchas cajas, poquitas cajas, si viene en pallets o poquitos pallets, si viene con, o sea, viene a granel, o sea, eso es... Para la valoración, ¿no? Esto no tiene nada que ver con valoración. ¿Qué hacen en el artículo 81 del reglamento? Misterio. Es de las cosas que nos platicabas que quién sabe cómo acabaron ahí, ¿no? Okay. Luego dice guía aérea. Bueno, está bien, lo mismo que el conocimiento de embarque, suena bastante lógico porque hablamos de que en algunos casos, especialmente cuando el flete viene por cobrar, pues ahí menciona el cargo del flete, pues un elemento para demostrar cuánto se pagó por él, ¿no? Llegar al valor en aduana. Si no lo tuviera, tendríamos que, a lo mejor hay alguna factura, algún documento al margen. ¿Alberto? Pues es que lo más chistoso es que más adelante el mismo artículo 81, yo creo que con cierto miedo, la persona que lo estaba redactando, o personas, no sé si fue un grupo de personas, un colectivo o fue un solo individuo, al final le aplicó la típica de lo que se me haya olvidado, ¿no? O sea, hay una última fracción y los demás que sean necesarios para... Ya conocen ustedes muy bien. Amigos abogados que nos están viendo, amigos contadores que les gusta el tema fiscal, les va a sonar bien familiar. ¿En cuántas leyes fiscales no encuentran ustedes la 67 fracciones, ¿no? Por ejemplo, de facultades de autoridad. Así es. Y la 68ª es, y las demás que hagan falta para ejercer sus atribuciones. Es un estilo, ¿no? Que tenemos mucho
en nuestro país. ¿No? Yo le llamo proteccionismo, a todos le quieren llamar y los demás otros. No vaya a ser que se nos haya olvidado, que vaya a haber por ahí algún contador, algún abogado mañoso que nos gane. Vamos a protegernos. Entonces, bueno, podría entrar en ese de los demás, ¿no? Okay. Luego, aquí viene otro misterio. La siguiente fracción, que es la tercera, nos dice el documento que comprueba el origen de los bienes. A ver, vamos a entendernos. El origen de los bienes es relevante en el derecho aduanero cuando se pretende aplicar un tratado internacional. Concretamente, ¿qué tipo de tratado? Un tratado de libre comercio. Un acuerdo de complementación económica. Objetivo, desgravar la mercancía en cuanto a los aranceles. Es decir, hablamos de tasa, no de base. No hay una manera demostrable de que el certificado de origen incida sobre el valor de los bienes. Incide sobre la tasa de los impuestos. ¿Por qué lo incluyeron aquí? No lo sé. De veras que me gustaría saberlo, amigos. No lo sé. Sobre todo, a ver, yo quisiera que ustedes, y a lo mejor algunos de ustedes que nos están viendo son autoridad, van a auditar a un contribuyente. Y los que no son autoridad, pónganse la cachucha de que trabajan en el SAT por un momento. Van a auditar a un contribuyente. ¿Qué necesitarían ver para ver si el valor está bien declarado? ¿Y de qué manera el origen de las mercancías influiría en que el valor estuviera correctamente declarado? No tiene sentido. Es que yo creo que debemos ubicarnos, como tú lo has hecho, nos has ubicado en que estamos hablando de un documento que se acompaña a la manifestación de valor. Que se supone que le da sentido, soporte, existencia legal, que va a permitir que la autoridad pueda constatar que lo declarado en la manifestación y por lo tanto en el pedimento es real, es comprobable. Yo creo que están haciendo, por lo que veo, una combinación entre el valor, el despacho, la revisión. Pero de cualquier manera el contribuyente tenía que guardar estos documentos dentro de sus obligaciones básicas del artículo 36A de la ley aduanera. O sea, si nosotros tomamos el 36A de la ley aduanera, que nos describe los documentos que anexamos al pedimento al momento de la importación, lo aparejamos al artículo 6 de la ley aduanera, que nos habla de la transmisión electrónica de la información y la guarda de documentación. Le agregamos el 162 de la ley aduanera, que nos habla del expediente que tiene que conformar el agente aduanal. Todo esto, pues la verdad es que ya era innecesario que se repitiera otra vez la misma documentación. Se supone que el artículo 81 del reglamento tendría que ser un arma más afilada para puntualizar de manera muy exacta cuáles serían los documentos idóneos para que el contribuyente le pudiera demostrar a satisfacción de la autoridad la base gravable. Eso debería de haber sido, pero no sé qué pasó. Sigo. Bien. Este es un misterio. No, bueno, el que sigue está bastante justificado. Nos habla de la garantía, la constancia de depósito en cuenta aduanera de garantía. Esto cuando la mercancía obviamente esté sujeta al requisito de los precios estimados. Okay. ¿Qué son los precios estimados? Si usted está entrando en contacto por primera vez con esto, le diría que son un listado oficial de precios que la Secretaría publica a través del Diario Oficial de la Federación. Y la idea no es que usted se vea obligado a pagar impuestos sobre ese valor de mercancías que ellos estiman, siguiendo una metodología bastante oscura, sino más bien que si usted quiere declarar un valor inferior al que aparece publicado por la autoridad, lo puede hacer. Pero tendría que garantizar la diferencia en contribuciones mediante un depósito en una institución bancaria o en una casa de bolsa. Es la única forma de garantizar. Es la única forma. Bueno, también hay garantías de carácter global, por ejemplo, cartas de crédito revolventes, hay otras maneras, pero digamos la básica, la original era depósitos en efectivo. Entonces, aquí el tema es, suena lógico porque eso sí está íntimamente relacionado con la valoración. Si el precio declarado en el pedimento es inferior al estimado oficial, pues tiene que haber un depósito en garantía. Ahí no hay crítica, lo entiendo. Nota al pie de página. ¿Qué mercancías tienen exclusivamente este requisito? Hoy por hoy solo es aplicable a textiles, productos de la confección, calzado y vehículos usados. Pare usted de contar. Ya está muy limitado. Nada más es para esos ciertos sectores y al mencionarlos yo creo que más de uno de nuestros televidentes y tú mismo, Francisco, ya captaste que son sectores, digamos, peculiares, con una cierta carga económica, política, una problemática especial en nuestro país, ¿no? Entonces, quitando esos, todo el universo de mercancías que nos pueda pasar por la cabeza no tiene que cumplir con este requisito. Entonces, por eso les decía yo al inicio,
El apellido es cuando sean exigibles, cuando sean necesarios, ¿no? Claro. En este caso tampoco creo que haya ningún problema. No hay crítica, me parece lógico, creo ¿no? que tiene razón. Lógico y correcto. Perfecto. Pero dice, en que conste el pago de las mercancías tal como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito. Híjole, aquí tenemos que agarrarlo como con pincitas por varios lados. No hay operaciones a crédito entonces. Yo lo quiero abordar desde varias ópticas, incluso eso nos va a llevar a un tema que estuve analizando con mi socia en el despacho, y es que esto puede ser más grave de lo que parece. A ver, ojo, este expediente, ¿cuándo se debería de presentar? ¿Cuál es el momento idóneo para presentarlo? La ley no lo dice de manera expresa, pero se entiende, por lo que hemos venido conversando, que es un documento que se debe, o un conjunto de documentos que se debe de exhibir pues en facultades de comprobación, ¿no? Así es, sí. No necesariamente al momento del despacho. Okay. Ya quedamos que todos estos documentos que estamos platicando no necesariamente se necesitan para subirlas a la ventanilla única y despachar la mercancía, ¿no? Ok, no hay una distinción clara dentro del reglamento, pero pudiéramos, vamos a poner un poco de buena voluntad de nuestra parte, de entender que, bueno, pues los documentos se irán integrando al expediente en la medida que se vayan produciendo. Yo creo que de los aforismos más manoseados en el derecho es aquel de nadie está obligado a lo imposible. Claro. Entonces, si yo estoy realizando una compraventa a crédito a 30, 60, 90, 180 vueltas, porque ya no son días, son vueltas, ¿no? Entonces, hasta el momento que efectivamente se realice el pago será el momento idóneo para integrarlo al expediente. No me asusta porque nuestros amigos contadores lo van a entender perfecto. Si no está pagado, tiene que estar ¿dónde? Pues en el pasivo, ¿no? Pues sí, no hay más, ¿no? La autoridad podría constatarlo y no debería de tener mayor problema. Pero, y aquí hay un tema interesante. Estamos hablando del 81 porque este es el artículo primordial de donde sale toda esta controversia y de donde vienen todos los documentos enlistados, pero resulta que también hay otro artículo que es el 220 del reglamento de la ley aduanera. Sí. Que establece la obligación de que los agentes aduanales tengan este expediente en su poder. Y conste que intencionalmente no dije tengan copia de este expediente en su poder, porque está tan mal redactado todo el asunto que nunca queda claro en manos de quién se quedan los originales y en manos de quién las copias. Porque en el caso de la manifestación de valor, si ustedes leen el 59 de la ley, es bastante claro. Dice, entregar al agente aduanal una manifestación y quedarse copia. Así es. Pero ya en los documentos anexos, ya no sabemos. No lo sabemos. Del artículo 59, fracción tercera, no se puede inferir tan fácilmente, y del 81 menos, y del 220 menos, porque el 220 dice... El expediente que debe de conservar el agente aduanal como parte de la manifestación de valor es el del artículo 81 del reglamento. ¿Originales o copias? ¿No está claro? No está claro. Más bien no está establecido. No. Entonces es un problema, ¿no? Dirán ustedes, ay, es que Alberto es muy ocioso y su socia también, entonces se pone a buscarle errores, ¿no? No. A ver, hay que ser muy claros. Cuando la ley... de manera no tan clara, pero trata de decir, bueno, y entregas una copia, asumo, es una operación lógica elemental, el original tiene que parar en algún lado. Aquí nunca lo dice. ¿En tu opinión? Bueno, la lógica elemental es que los documentos serán propiedad de quien dentro de su transacción económica los necesita como soporte. O sea, hay vida más allá de la ley aduanera. Yo necesito documentos para efectos de deducción de impuestos sobre la renta. Yo necesito documentos para efectos de demostrar en una auditoría de carácter contable a mis estados financieros. Pues un auditor va a tratar de ver documentos originales, ¿no? Claro. Entonces no vería yo por qué, bajo qué lógica obtusa, el agente aduanal, que ya quedamos que solo es un intermediario entre el importador y la autoridad, debiera resguardar los originales de la operación. Sería algo aberrante. Porque, insisto, hay vida más allá de la ley aduanera. Claro. ¿No? O sea, hay un conjunto de disposiciones legales, hasta el Código de Comercio, que nos obliga a llevar una contabilidad, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, de requisitos de las deducciones, muchos ordenamientos que inclinan la balanza que los originales tienen que obrar en poder del contribuyente que está tributando, no del intermediario que gestionó la operación, ¿no? Como se quedara el notario con documentos originales y tú con copias, ¿no? Ah, sí.
Así sería. Es un intermediario finalmente. Algo andaría muy mal, ¿estamos de acuerdo? De cualquier manera, es observable y se tiene que comentar y se tiene que decir en los foros públicos el error de técnica de redacción de este artículo, o de estos artículos. Es un error. ¿Y de fondo lo ves bien, Alberto? ¿De fondo? A ver, yo creo que el 59 fracción tercera de la ley estaba muy bien. Y yo creo que la intención de hacer un artículo 81 que dijera, mira, estos son los documentos por si no sabes a qué se refiere la ley. ¿Qué entendemos por elementos para demostrar el valor en aduanas? Hombre, la intención es muy buena. El reglamento fue concebida para eso. El reglamento fue concebido para dar certeza al gobernado, para que pueda cumplir la ley, para que pueda cumplir la ley. Sí, pero como dicen los franceses, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y esto, en lugar de ponernos en claro qué es lo que tenemos que cumplir, nos está enfrentando a una situación en la cual nos deja con una incertidumbre total. No es una casualidad que se haya tenido que postergar tantas ocasiones la entrada en vigor de este artículo, que debía de ser algo relativamente natural y sencillo. Claro. Entonces algo anda muy mal. Yo me refiero también al fondo en particular de esta... ¿Son incisos o fracciones? Son fracciones, son de fracciones. Esta fracción en particular, el fondo de que se tenga que documentar la forma de pago. Tiene lógica. Tiene también... Porque si hay compra-venta, dijimos que le íbamos a poner el apellido de cuando sean exigibles, ¿no? Si hay compra-venta, pues el elemento más importante para llegar al valor en aduanas será el valor de transacción. Y hay otro artículo que también le pido a nuestros televidentes que le den una visitadita, que ese ya está en vigor y que es escalofriante. Es el 110 del reglamento de la ley aduanera. Ese artículo estipula todas las causales que tiene la autoridad para rechazar el valor en aduanas de las mercancías. Y una de ellas alude de manera directa a no demostrar, y así lo dice el artículo, fehacientemente el precio pagado por las mercancías. Ah, caray. Eso está más delicado. Eso con o sin 81 ya está en vigor, ¿eh? Entonces, imagínense ustedes lo que nos plantea para todos nuestros amigos contadores, que muchas veces tienen problemas registrales, ¿no? O sea, estoy haciendo la transacción al extranjero, pero la típica, ¿no? El patrón es un desorden y compra bien raro y a veces paga y a veces no, y aquí pagamos cuando hay y todo eso. Bueno, en una revisión, si no hay una técnica depurada de registro contable, cuando la autoridad nos requiere y nos diga, preséntame una cédula vinculando todos los pagos al extranjero con tus importaciones, vamos a tener un problema. Tremendo, y no me digas el tema que nos daría para otra plática de las comercializadoras, ¿no? No, bueno. Ya estaríamos ahí, ¿estás de acuerdo conmigo? Absolutamente. Tremendo si no hay un control contable adecuado, un contrato que justifique, etcétera, etcétera. No, claro, por supuesto, y además ahí también ojalá y más adelante tengamos oportunidad de discutirlo. La reforma que pasó inadvertida al 29A del Código Fiscal de la Federación, en donde la fracción octava inciso B habla ya de las importaciones por cuenta de terceros. Exacto. ¿No? Que es decirle cómo le pagaste al proveedor. Está muy interesante, ¿no? Sí. Está muy interesante, que lamentablemente a todo el mundo le está pasando de noche. Sí, afortunadamente parece ser que a la autoridad también. Porque hasta ahorita no he visto que aborden ese tema en una revisión. No, claro, pues está en vigor. Muy importante. Está en vigor, claro, por supuesto. Perdón, Alberto. No, al contrario, qué bueno. La siguiente, por favor. La que sigue es el relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación de que se trate. ¿Estamos bien? Claro. Es un tanto repetitivo porque ya habíamos hablado en una fracción anterior del conocimiento de embarque en la guía aérea. O sea, en todo caso es un tema de problema de redacción, pero todo lo que se dice ahí es correcto porque de los incrementables más comunes que vamos a encontrar en una operación va a ser pues los gastos por transporte, seguros y gastos conexos hasta que tengamos una fecha de entrada para la mercancía en la aduana. Está bien, nada que criticar. También no va a ser uno implacable y todas las fracciones las va a querer uno hacer pedazos, ¿verdad? Las que están y están bien y bueno. Yo creo que es bueno el ejercicio porque la crítica te da la posibilidad de ser crítico o no crítico. Exacto, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Sí, absolutamente. Y yo si fuera funcionario abriría un poquito mi mente a decir, caray, algo de lo que están diciendo, sí. Pero si soy visceral, pues lo único que voy a pensar es que me estás haciendo un daño, ¿no? Así es, pero y no. Para nada, la intención es bastante buena. Y lo que yo he aprendido cada vez más, por ejemplo, luego hay contribuyentes que me dicen, oye, pero tú le das cursos al SAT y luego le das cursos a la iniciativa privada,
¿qué onda con tu vida? Eres así como que juegas en 2 equipos. A ver, esto no es una guerra. Y al contrario, en la medida que las 2 partes involucradas tengamos un conocimiento jurídico suficiente, las posibilidades de injusticias, ilegalidades y errores se minimizan. El desconocimiento es una de las peores amenazas que puede tener un contribuyente. Exactamente. Así es. Entonces, pero bueno, esa no hay crítica. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es? Fracción séptima, ya vamos a la séptima. Contratos relacionados con la operación. Aquí podemos, si quieren nos echamos 4 programas. Sí. Porque te voy a platicar contratos. La existencia de un contrato como lo define el comercio internacional, y estoy hablando de tratados internacionales ratificados por México como la Convención de Viena para el contrato de compraventa de mercaderías. Estiman que la formación del contrato no necesariamente tiene que ser por escrito. Esto es muy importante. Mucho. La formación del contrato en el comercio internacional se da cuando hay una oferta y una aceptación de una oferta. Muy bien. O sea, yo tengo un correo electrónico, te vendo tal cosa a tal precio y tú me contestas en un correo, te la compro. Ya se formó el contrato. Para efectos de la doctrina del comercio internacional, eso ya es un contrato. Si ahondamos y nos vamos a la legislación nacional, el contrato de compraventa de bienes muebles dentro de nuestro Código Civil jamás se estipula que tenga que ser un contrato formal, mucho menos solemne. No necesariamente le tenemos que pasar ante un corredor o ante un notario. Entonces, y en la práctica, lo que conocemos dentro del nombre de la lex mercatoria, esos nombrecitos me gusta compartirlos con ustedes, mis queridos televidentes, porque no es por payasear, o sea, pues es parte de lo que necesitamos conocer. La lex mercatoria es una cosa fascinante. Es una ley no escrita a nivel internacional entre todas las personas que son comerciantes. Son los usos, las prácticas, las costumbres que existen en el comercio internacional. Lo conocemos con el nombre de la lex mercatoria. Y en la lex mercatoria es muy común que no haya un contrato por escrito para la compraventa. Muy común, absolutamente común. ¿Qué debo de interpretar? ¿Que ahora la autoridad me va a querer obligar a hacer documentos por escrito? ¿Contratos por escrito? No es el espíritu del artículo, cuidado. Yo le pongo el apellido cuando sean aplicables, ¿no? Es decir, ¿cuál sería mi sanción por no tener un contrato? Sin embargo, le quiero dar un giro y lo quiero compartir con ustedes. Bueno, contigo, Francisco, en primer lugar, nuestros amigos televidentes. Hombre, no es tan mala idea tampoco tener contratos por escrito, No, desde el punto de vista protección. Seguridad jurídica, es el documento idóneo para aclarar derechos y obligaciones de las partes. Es un documento, decía un jefe mío hace muchos años, un contrato bien hecho es el que permanece guardado en un cajón durante muchos años y mientras seamos amigos. Es el documento que tienes que extraer del cajón y leer cuando hay un conflicto. Si está bien elaborado, la simple lectura del contrato va a dilucidar el conflicto. Si está perfectamente mal elaborado, va a agravar el conflicto. Entonces, como un consejo generalizado, yo diría, sí, y además otra cosa, no nada más es el contrato de compraventa, en una operación de importación puedes tener contrato de transportación de mercaderías, contrato de seguro, contrato de maniobras. ¿Cuántas personas llegan a intervenir en un proceso de una importación de una mercadería? Entonces, bueno, pues ahí tendrías que tener expediente todos los contratos que hubiera. Recomiendo, como jurista, que los tengan por escrito, sí. Oye, pero estás loco, Alberto, imagínate, yo hago 14,000 operaciones al año, voy a tener 14,000 contratos. No, bueno, hay que echarle imaginación. Existen modalidades de contrato que son se llaman contratos de aprovisionamiento continuo, en donde yo tengo un contrato marco para la relación con ese proveedor, para forever and ever o por el tiempo que yo quiera. Claro. Y los anexos serán las órdenes de compra y las confirmaciones de venta que yo realice. Se puede manejar de esa manera. Claro, y además otro aspecto, que luego el contribuyente va a tener que cambiar ese paradigma, ¿no? Si nosotros tenemos una claridad en la integración documental y esta refleja fielmente lo que tiene el pedimento y esto refleja lo que tienen nuestros registros contables, nada más fácil que exponerlo así ante la autoridad. Claro. Y difícilmente nos van a encontrar en falta y nos van a imponer una sanción. Yo creo que hace muchos años existía la creencia generalizada de que cuando te llegaba una visita domiciliaria o había un requerimiento era, tú haz los bolas, ponlos en el peor cuarto de la empresa, quítales el aire acondicionado, atibórralos de papeles para que se fastidien y se vayan.
Yo creo que eso ya no opera así, oye. La psicología ha cambiado. Claro, ¿no? Y además el nivel técnico de nuestras autoridades han mejorado. Entonces yo creo que en la medida que nosotros hagamos más transparente la operación, pues la revisión probablemente salga sin ninguna observación negativa. Eso va a ser interesante. Perfecto, Alberto. ¿Nos falta algún otro? Sí, nada más por terminar. Otros incrementables, los demás incrementables que les pasen a ustedes por la cabeza, ahí les comento nada más rápidamente a mis amigos. El artículo 65 de la ley aduanera, que es el que establece los incrementables, tiene 4 fracciones. Solo una fracción es la del transporte. ¿Qué hay en las otras 3? No, pues de todo lo que ustedes gusten y manden, regalías, pagos adicionales al extranjero, herramental que el importador hubiera proporcionado de manera gratuita al vendedor de las mercancías para que lo usara en la producción de las mercancías importadas. En fin, o sea, hay que leer el 65 de la ley porque muchas empresas se llevan la sorpresa de que hay que sumar más cosas que los fletes y los seguros, ¿no? Y sobre todo a futuro, Alberto, porque decimos, ya pasó la mercancía, ya estoy bien. Ese es otro error, ¿no? O sea, por eso sí, claro, común, ¿no? O sea, ya se importó, tú mismo lo acabas de decir muy claro. Oye, ahí no va a ir ni la manifestación de valor, ni te van a revisar en ese momento, pero tenemos la falsa creencia en muchos de que es en ese momento en donde tú ya la libraste. Sí, claro. Y ya se quedó todo. No, permíteme utilizar una expresión súper coloquial, ¿no? Chivo brincado, chivo pagado, ¿no? Sí. Esa es la percepción de la mayoría de las empresas mexicanas, que cuando una mercancía abandona la aduana, llega a su bodega, ya lo hicimos bien. Y además que si sale rápido y sin ningún tropiezo, sí es buena gente aduanal, mano, no el otro que teníamos que nos ponía peros para todo y nos pedía que le explicáramos las cosas. No, sí sabe porque saca las cosas así. Eso es absolutamente falso, porque la permanencia de la contingencia, como nosotros sabemos, al ser materia fiscal es por 5 años. Claro. Se llama caducidad, ¿no? Y por último, pues la fracción que yo les decía y lo que se me haya olvidado, porque dice a la letra cualquier otra información y documentación necesaria para la determinación del valor en aduana de las mercancías. Qué barbaridad. Alberto, fíjate que el tiempo se me agotó. Es una pena, estamos muy desafortunadamente, porque la verdad es que me abriste mucho los ojos de muchas cosas. Yo creo que no nada más a mí, también a nuestros amigos. Ojalá y yo quisiera terminar con 2 cosas, si me lo permites. Por favor. La primera, me interesa mucho tu opinión en este análisis que acabas de hacer de la legalidad del artículo 89 del reglamento. Porque dentro de lo que leemos en el 59 tercera, se establece que en la manifestación de valor se integrarán los elementos para su determinación, como tú bien lo acabas de decir. Absolutamente. Y esa manifestación de valor también nos acaba de decir que está en un anexo de la resolución miscelánea. Ajá. Está perfectamente, te marca X infinidad de datos. Sí, es correcto. Que es lo que considero que la ley estableció. Uh-huh. Pero este reglamento, al iniciar su redacción, nos remite precisamente al 59 fracción tercera, es correcto, que para efecto del 59 fracción tercera. Lo que quisiera ver es, ¿cumple en relación al 89 primera constitucional a la exacta observancia de la ley o va más allá de la ley? Yo considero que su redacción es osada y que en algunos momentos llega a transgredir el principio de reserva de ley. Las cargas a los gobernados debieron establecerse exclusivamente a través de las leyes. No hacerlo así implica violar el principio de pesos y contrapesos que debería caracterizar a un Estado democrático. Para eso hay Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. No es una casualidad que nuestra Constitución diga, híjole, todas las iniciativas que sean sobre fisco o empréstitos tienen que venir de diputados, ¿no? Porque se supone que es la expresión popular más cercana a la gente, ¿no? Entonces yo sí considero que transgrede el principio de reserva de ley. Obviamente esto sabemos que no quiere decir en automático que el artículo se vuelva inaplicable. De hecho, pues en nuestro país ni siquiera existe la figura del legislador negativo para las controversias judiciales, que sí existe en otros países, ¿no? En donde, pues al surgir una controversia detectada por un órgano jurisdiccional, se puede inhabilitar la aplicación de un artículo en todo territorio nacional. Nosotros sabemos que tenemos aquí el principio de relatividad, por ejemplo, en el caso de los amparos. Entonces, no quiere decir que porque más adelante haya algún contribuyente que correctamente se ampare y obtenga el amparo de la justicia federal en cuanto a este artículo, y automáticamente todo el mundo lo pueda desoír. Eso es bien importante, porque no tenemos esa percepción. Así es. Sí, Alberto, pues desafortunadamente te digo, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte personalmente por
haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y para nuestros amigos también ha sido muy enriquecedor este momento. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Pero antes de cerrar el programa, amigos, agradecerles también su participación, invitarlos al próximo programa, pero vamos a hacerle entrega de un reconocimiento aquí. Muchísimas gracias. GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al doctor Alberto Ruiz Rioja por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, octubre de 2016. Muchísimas gracias, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Lo muestro, por favor, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo a GBA, por supuesto a ti, a nuestros queridos televidentes que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias, Alberto. Amigos, hasta la próxima. Gracias. Gracias.